Estás escuchando Arquitectura Radial. Saludos, señores, gracias por irse agregando. Vamos a tratar varios temas interesantes. Continuar con el tema de los honorarios en una segunda etapa. Más adelante voy a leer algunos tips que encontré en internet para uno poder tener parámetros de dónde partir y cómo cobrar. Está muy interesante. Excelente, ese es un buen tema ese. Sí. Un excelente tema. Y abordar un poquito más la parte de los levantamientos que quedó pendiente del domingo pasado. Claro. Que me parece a mí muy interesante e importante también, porque uno hace levantamiento muchas veces y se queda en el aire. Uno hace un esfuerzo físico, un esfuerzo monetario, si es transportándose, movilizándose de un lugar a otro, y eso muchas veces se queda en el aire. Y no debe de ser. No, claro que no. Pero si otros profesionales, Luis, cobran, un ejemplo, un pequeño paréntesis, cobran por otro servicio, cuando son, por ejemplo, tú llamas a qué sé yo, un mecánico, un ejemplo sencillo, y el mecánico te dice a ti, no, está bien, mira, yo por ese servicio te voy a cobrar por lo menos 500 pesos. Movilizarme solamente para allá, resolverte cualquier asunto. Solamente el costo de movilización, porque él te dirá, yo te voy a dar un servicio, y ese servicio tengo que cobrártelo, porque no puedo ir allá si por el propio medio tengo que cobrarte el servicio. A menos que sea un amigo tuyo, tu mecánico de confianza. Y aún así, tú a tu mecánico de confianza no va a dejar que vaya a donde te a socorrerte y tú dejarlo como que se vaya sin nada, ¿verdad? No, o sea, al igual que cuando tú vas a comprar un vehículo, tú lo llevas a él para que cheque el vehículo. Claro. Si tú estás haciendo una inversión de un vehículo, tú tienes que darle a él parte de los honorarios por el chequeo del vehículo y ese tipo de cosas. Su conocimiento tiene un precio. Que no se hace en la parte de la ingeniería ni de la arquitectura eso. Para nada. Para nada. Para nada. También en esa misma línea de los mecánicos, cuando usted va a ponerle la computadora al vehículo, solamente el chequeo para saber qué tiene el vehículo, usted tiene que pagar esa consulta. Cuesta un dinero eso cuesta un dinero. Y luego de ahí, entonces, usted quiere hacerle el mantenimiento, el trabajo que requiere, entonces tiene que pagar de nuevo. Es correcto, bien. Sí, hay otros temas también, Morel. A mí me gustaría tratar la parte de la propuesta del candidato del PLD, Gonzalo Castillo, sobre la reactivación de la economía a través de la construcción. Que nosotros tenemos que hablar de eso obligado. Claro que sí, nos concierne a nosotros. El candidato habló de construir unas 100,000 viviendas, un número para mí exagerado, exorbitante, y que he venido analizando desde que hizo el pronunciamiento, y me gustaría ver las impresiones de los colegas que se van sumando a la transmisión, y la suya también, a ver qué usted piensa de eso. También pudiéramos tratar, que yo hice mi último podcast, mi último episodio, fue muy corto, sobre los programas digitales versus los arquitectos. Yo lo vi y en verdad te voy a decir algo, Luis. En algún momento, yo no sé si tú recuerdas que yo lo había tocado eso en el programa, o sea, en vivo. La parte de que los arquitectos muchas veces tienen una competencia realmente con las implementaciones que se hacen a nivel, por ejemplo, de plataformas digitales, o en este caso de programas de diseño. Y eso realmente es algo que uno no lo puede evitar, o sea, van a haber muchísimas aplicaciones. Eso como el área de diseño, por ejemplo, gráfico. Tú sabes las aplicaciones que hay hoy en día, por ejemplo, para tú editar fotografías, para tú hacer muchísimas cosas. Son innumerables las aplicaciones. Y en el caso de nosotros no somos la excepción. Y una de las más famosas para crear tu logo y tu página web, que es Wix. Claro. Wix. Te da muchísimas opciones gratis antes de tú llevar la Pro, que ya es otra categoría. Pero hay un paquete en el mercado donde la gente puede plasmar su diseño sin ningún tipo de conocimiento. Y eso sería bueno debatirlo aquí también. A ver cuál es la impresión de todos. Vamos arriba. Nos fuimos. Miren, yo encontré algunas informaciones acerca del cobro de los honorarios de los arquitectos, tanto en México
a una firma mexicana como en Argentina. Y me gustaría leer algunos puntos donde ellos de los cuales ellos abordan. El presidente de la firma, o el CEO de la firma, que ha hecho ya trabajos en Estados Unidos, ha sido contratado para la parte sur de Estados Unidos. Él dice que en Estados Unidos se cobra 7 veces el precio de lo que se cobra en México. 7 veces. 7 veces. Que por eso recurren muchas veces a firmas extranjeras, porque tienen un costo menor al cual, en comparación con la firma que ellos tienen en Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención ese dato, porque él dice que ellos cobran por metro cuadrado una suma de 350 a 400 pesos. Eso es peso mexicano. Que si se traduce a dólar, vienen siendo unos 16 dólares, 350 pesos mexicanos. Por metro cuadrado. Más o menos. Está bien. De diseño. Y eso sería, si lo traemos aquí, nosotros estábamos hablando de ¿cuánto? 250 pesos la semana pasada. La semana pasada. Entonces eso sería casi el triple de lo que nosotros cobramos. No, el triple no, porque ellos no están cobrando. $16. Sí, $16 aquí vienen siendo como algunos 600 pesos más o menos. Más o menos, ¿verdad? Ajá, No. el dólar está a 60 casi. $10 son 600 pesos. Ah, no, pues entonces son más de ahí. Son casi 1.000 pesos entonces. Sí, 16 por 60. casi 1.000 pesos por metro cuadrado. No, exactamente 960 pesos sería. Okay. Ese es el monto. Mira la diferencia. Casi 3 veces o 4 lo que nosotros cobramos aquí. Déjame ponerte un poquito más alto. Sigue hablando. Entonces, ellos dicen que lamentan mucho porque nosotros como arquitectos y profesionales que estudiamos una carrera y es para vivir de ella, que es para ganar dinero con ella, que de eso se trata, en las universidades no nos forman como negociantes. Nos enseñan de todo, pero menos a cobrar. Nosotros no sabemos cuánto se cobra por un render, nosotros no sabemos cuánto se cobra por un plano, nosotros no sabemos cuánto se cobra por una maqueta cuando salimos de la universidad. Tenemos que bandeárnosla en la calle y averiguar y comenzar a tantear, a ver cuánto cobra fulano, Como yo soy nuevo, déjame ver cuánto yo puedo cobrar para no asustar a la gente. Claro. Ese es un tema. Un error, pero gravísimo. Un error, porque desde que usted se hace profesional, ya usted entra dentro del rango de la profesionalidad a nivel de cobros, y eso, aunque sea el mínimo costo, usted tiene que cobrar. Usted no puede decir, no, déjame yo cobrar un poquito menos de lo que se cobra en la realidad para yo entrar en competencia. Mi hermano, entienda que usted ya se hizo profesional y usted tiene que cobrar simple y llanamente es el mínimo. Si el mínimo son 250 pesos, cobre sus 250 pesos. Ellos lo explican eso también. Ellos dicen que eso depende del arquitecto, depende de la firma, depende del tiempo que tú tengas como profesional ejerciendo, y eso influye. Usted no puede venir porque usted terminó a ajustarse a los precios del mercado de una vez. Usted tiene un estándar, ¿verdad? Usted tiene que establecerse bajo ese estándar. Ahora, usted no puede sobrepasar los límites de ahí porque su firma no es reconocida, usted no tiene un portafolio que vender, usted no tiene experiencia. Y son un sinnúmero de cosas que se van sumando a la hora de cobrar, que hay que tomarlo en cuenta. Eso es correcto. Ellos dicen que debería crearse una estructura de negocios dentro de la universidad para nosotros poder aprender a negociar, porque no es lo que... Mira qué frase más interesante. No es lo que uno vale, lo que se merece. Ok, uno no vale lo que se merece, sino lo que puede negociar. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo? Mira qué interesante. Sí. O sea, uno no dale vale para atrás, lo que se merece. Dale para atrás. Uno no vale lo que se merece, sino lo que puede negociar. Mira, interesante. Y te voy a decir algo, Sí. ahora que yo lo veo desde esa óptica, es muy, vamos a decir, muy aplicable a la realidad, porque, viejo, cuando tú tienes que negociar con un cliente y tú tienes que buscar la manera de cómo conectar la parte de lograr que tú consigas el trabajo, de lograr que tú, de que el cliente te compre la idea. Hay un sinnúmero de situaciones que se presentan ahí en ese lapso de tiempo, que si tú no logras hacerlo por tus cualidades, digamos, de negociación, tu manera de cómo tú tratar al cliente, hay una parte psicológica ahí
que no viene dada por el dinero. Muchas veces el cliente te compra la idea y te pone, o vamos a decir, o tú le puedes poner precio a tu trabajo en función de cómo tú vendas la idea, o cómo tú te vendas. Tu habilidad, tu habilidad para vender ese proyecto. Sí. O como dice la gente en la calle, tu tigueraje a nivel de... tu nivel de joseo. Tu nivel de joseo, eso es correcto. Mira, hay un ejemplo aquí palpable. Él dice que hay muchas veces los clientes llegan a tu oficina o te contactan ya con una idea en la cabeza. Otros vienen con un dibujito preestablecido, otros vienen ya con unos planos en AutoCAD que no, ajá, sí, que no le funcionó en tal sitio. Claro. Muchas veces las medidas que te dan no son las correctas, tú tienes que volver a rectificar la medida para comenzar el diseño de cero otra vez. Entonces, si un cliente viene hacia ti con un solar de 10 por 20, 200 metros cuadrados, pero uno debe preguntarle a él qué cantidad de terreno él quiere como construcción. ¿Qué cantidad de terreno vamos a utilizar para la construcción? Te dan 100 metros cuadrados. Entonces eso tú lo multiplicas por, en este caso, los $350 que ellos cobran. Nosotros aquí lo multiplicaríamos por los 250 y eso nos va a dar el costo total del dibujo arquitectónico, del proyecto arquitectónico solamente. Y ahí entonces comienzan a derivar un sinnúmero de... está la parte impositiva, también está la parte del proyecto ejecutivo, que es la memoria descriptiva del proyecto, todos los elementos que conforman el proyecto, y se van a ir cobrando de acuerdo a la magnitud de ese proyecto. En este caso serían los 100 metros cuadrados de construcción. Se dividió, o lo divide en 3 etapas, que son el anteproyecto, y él cobra un 50% por el anteproyecto. En esta parte él incluye lo que son las plantas, alzados, secciones, fachadas, muchas veces un 3D general y una que otra vez un render, una una imagen fotorrealista. La segunda etapa son los permisos y licencias. En esta parte él cobra un 15%. Aquí te incluye los planos para los permisos. Un 15% pero de que del monto total. Sí. Pero del monto total de aprobación y permiso. Pero del monto total de lo que tú le cobraste para el diseño. O sea, si tú cobraste 100 mil pesos para el diseño, la parte de tramitación costarían 15 mil pesos. Así es, ¿verdad? 15, sí. Perfecto. 15%, no 15 mil. Bueno, estos son los planos. Ese es el 15% de los 100 mil. Por eso puse el ejemplo de 100 mil pesos. Los 15 mil. Sí, verdad. Exacto. Está bien. Entonces, para esta parte de los permisos de construcción y las licencias, es más fácil porque ya tú tienes en el anteproyecto los planos y solamente sería detallar cuáles son los requerimientos para la aprobación de este proyecto. Y en la tercera etapa, que es el proyecto ejecutivo, ahí él cobra un 35% del monto. O sea, mira, fíjate como el anteproyecto es más costoso que los demás. Vale. Sí. Porque él dice que en el anteproyecto tú tienes, o tú vas plasmando la idea y la conceptualización del proyecto. Si el cliente solamente quiere quedarse con el anteproyecto y irse a otra firma, bueno, ya tú cobraste tu dinero, ya tú cobraste tu idea, todo tu conocimiento están en esa primera parte. Ya él puede hacer lo que él quiera. Tú cobraste por eso. Ahora, si él continúa con las otras etapas, que es lo más recomendable, ahí entonces tú le vas agregando los otros porcentajes. El 35% para el ejecutivo, que es donde están todas las especificaciones, color de las pinturas, de los aluminios, las ventanas, las lámparas, todos los detalles van en esa última etapa, que es el proyecto ejecutivo. Excelente. Así como más o menos se pueden ir cobrando los honorarios de nosotros los arquitectos. Y yo le exhorto a todos que sigan investigando en esa línea, porque ya que no nos enseñan en la universidad, tenemos que buscarnos. Y irónicamente hablando, esa es una de las partes más importantes que hay en la carrera. No, pero señores, si uno no aprende a cobrar, si uno no aprende a cómo gestionar, por ejemplo, los negocios, ninguna idea que tú tengas en la cabeza se va a poder desarrollar. Eso es como que tú estés en tu casa sentado, acostado. Si tú no sales a la calle, el saludo. Si tú no sales a la calle a josear los trabajos, a hacer conexiones con los clientes, tú nunca vas a conseguir un trabajo. O sea, ni nunca vas a conseguir que te paguen. Y lo más importante es cuando el cliente te dice, ¿en qué sale esto? Y tú te quedas, espérate, que yo te digo ahorita, que no sé ahora. Eso no, señores, no puede ser.
Inclusive uno tiene que ir como, claro, oye esto Luis, uno tiene que tener hasta una estrategia con cada cliente, porque hay clientes, oigan esto señores, cada quien tiene su propia experiencia, pero en lo personal, casi siempre me topo con situaciones que son muy ajenas a lo que yo pienso. Por ejemplo, yo me acerco donde un cliente y casi siempre uno va, como dice uno, con un pensamiento X de cómo es el cliente, y tú quizás vas con una idea de cómo tú abordarlo. Cuando viene a ver, el cliente te desmonta todo, automáticamente todo, porque cuando tú comienzas a hablar con un cliente, tú te das cuenta de que quizás tiene otro tipo de pensamiento, tiene otras ideas, y a lo mejor es una persona que es muy economista desde el punto de vista de que a todo le justifica un precio, un costo, y la temática psicológica que tú tienes que, vamos a decir, implementar con la persona, tiene que ver realmente con la forma como tú te adaptes con él. O sea, buscar la manera de cómo ganar tu confianza. O sea, entrarle en buen sentido, después tú tratar de cómo tú venderle la idea, y al final tú puedes hacer negocio. Señores, la parte más difícil de este tipo de asuntos, en la parte de arquitectura, es el negocio en sí, de vender servicios. Sí. No es tanto diseñar. Para mí no es tanto diseñar, porque diseñar, cuando tú te sientas a diseñar, tú has pasado 5 y 6 años en una carrera, ya tú tienes ya una formación de diseño. O sea, ya tú te has hecho un experto en este asunto. Eso es como cuando tú vas a coger centro en la academia militar. Óyeme, te lanzan a la calle a pelear o lo que sea. Tú tienes un entrenamiento, viejo. Aunque tú no sepas de nada a nivel, por ejemplo, de combate, ni nada de eso. Pero el entrenamiento te educa. Igual pasa con nosotros. Uno tiene un entrenamiento ya, viejo. Entonces, por ahí más o menos va la temática. Más o menos nosotros somos muy malos negociando. Salimos muy malos de la universidad. Entonces eso hay que irlo promover, este tipo de cosas, para que las universidades asuman un capítulo dentro del pensum de negocios para arquitectos, una cosa así, y meterle la economía a la carrera, porque lamentablemente nosotros carecemos de ese conocimiento. Y siempre... Un pequeño... Siempre buscar que las dos partes ganen. Tú no puedes abusar del cliente y también tiene que darle beneficios a él. Eso el cliente no es tonto. Nunca traten a su cliente como que si fuese una persona tonta. Los clientes no son tontos. Y mayormente el que hace inversiones a ese nivel de hacer, por ejemplo, proyectos y todo eso, es una persona que para tener negocio y tener, por ejemplo, dinero para invertir, ha tenido que romper algunos esquemas, por ejemplo, vamos a decir, como es empresarios y eso. Tiene que ser una persona realmente con cierto éxito. Y si tiene ese cierto éxito, no puede ser un tonto. Entonces, no traten a su cliente como un tonto. Sepan que esa persona tiene que tener algún tipo de grado de inteligencia, con lo cual ha llegado hasta allá. Luis, el comentario que te iba a hacer hace poco era, yo fui, valga la cuña, una vez a hacer un trabajo a Frito-Lay. Tú sabes que tiene Frito-Lay en todas sus instalaciones, vamos a decir, como parte de lo que es su estructura. Ellos tienen en sus edificios, donde tienen su centro de distribución, en cada uno de ellos, una simulación, un cuarto, como si fuese, por ejemplo, un aula de estudio, en donde ellos simulan como si fuese el área de un colmado, con tramería, con góndola de venta, exactamente igual. ¿Pero tú sabes para qué hacen eso? Para entrenar a sus vendedores a hacer esa interacción, por ejemplo, de venta, o sea, de venta de servicio, en este caso venta de los productos que tienen, por ejemplo, ellos, que son productos comestibles. Y es impresionante cómo ellos le dedican tiempo a ese tipo de actividad. ¿Tú sabes para qué? Para que ese potencial humano que tienen ellos, que es el que sale a la calle, sea un vamos a decir, un experto en lo que tiene que ver las ventas, porque ahí que está la clave realmente. O sea, tú estás entendiendo más o menos cuál es la magnitud del asunto. O sea, ellos tienen una estructura en donde en cada localidad de centro de distribución tienen un espacio, viejo, diseñado para hacer que el vendedor conozca y entienda, por ejemplo, la mecánica. Y yo estoy seguro que ellos ponen en el mostrador una persona que hace, por ejemplo, como el bodeguero, tú sabes, que está ahí esperando que llegue la gente, y que los demás le dicen, bueno, te toca a ti, fulano, a tu presentación, que haga la gestión, por ejemplo, de venderle un servicio a la persona, y que el otro haga la contraparte de decir, por ejemplo, no, pero no me interesa eso, yo no quiero eso, quizás el mes que viene, para hacer, por ejemplo, que la persona pueda sacarle algún tipo de
vamos a decir, de estrategia en este caso de venta. Oye, para mí eso es un palo. Sí, pero si usted se fija, yo creo que ese tema lo tocamos, no sé si fue en una de las entrevistas que usted abordó esa parte, pero nosotros, desde diseño 1, cuando comenzamos a presentarle los proyectos a los profesores, tenemos que tener una capacidad de convencimiento para poder venderle el proyecto al profesor, que es el primer cliente que uno comienza a tratar. Pero a nivel de diseño. Pero a nivel de diseño, no a nivel, por ejemplo, de negocio. Porque fíjate, la diferencia está... No, es que es lo mismo. Usted está vendiendo un producto. Frito-Lay está vendiendo un producto. Te voy a decir por qué yo pienso realmente que no es lo mismo. Vamos a suponer, por ejemplo, que tú eres un cliente que quiere que yo o sea, tú quieres que yo te brinde un servicio. El diseño, que es lo que nos enseñan, por ejemplo, en la universidad, es algo muy específico que tiene que ver, por ejemplo, con el aprendizaje a diseñar. No nos enseñan, por ejemplo, la parte de negocio. O sea, yo no voy donde ti, por ejemplo, saliendo de... Tú tienes que venderle el proyecto al profesor para que él te compre ese diseño que tú hiciste. Ok, eso es venderle el proyecto a nivel arquitectónico. Por una nota, que esa es la parte monetaria en la universidad. Sí, pero hasta ese punto estamos bien. Ahora bien, como materia, como parte, por ejemplo, didáctica, que te puedan enseñar, por ejemplo, a cómo tú vender proyectos a nivel de lo que es la calle, porque una cosa es la universidad, pero en la calle, en la realidad es que uno se topa, por ejemplo, con personas de todo tipo. Hay personas, por ejemplo, que son grotescas a nivel de negocio, te dicen a ti, y eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo quiero un asunto cuadrado. Tú tienes que saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Pero no solamente... Pero eso es diseño, eso no es económico. Sí, pero la parte económica entonces viene posterior a eso. Digo, o antes de eso, antes de tú entrar a la parte del diseño. Porque cuando tú vas a negociar con el cliente, tú no negocias mostrando un diseño de una vez. Tú lo negocias con él primero para tú poder venderte como un profesional para que él compre tu servicio y después es que tú le brindas el diseño. Porque tú le has entregado a algún cliente algún diseño sin él pedírtelo. No, pero tú tienes que mostrarle por lo menos un croquis o una idea de lo que más o menos pudiera hacer antes de comenzar a trabajar. Bueno, el choque está en los honorarios, porque yo creo que usted lo está confundiendo. El conocimiento de cobrar los honorarios con el de vender el proyecto son dos cosas diferentes. No, colega, no. Yo creo que no. Sí, tener el conocimiento de cuánto cuesta una cosa. Vamos a abrir un debate aquí. El proyecto. Es lo mismo vamos a abrir que debate. Frito-Lay. Debiéramos hacer... no le dice. Claro. Espérese, los vendedores de Frito-Lay no van y le dicen, yo tengo esta papita que por cierto vienen vacías, no sirven para nada. Yo tengo esta papita que te cuesta 20 pesos. El colmadero no le dice, no, yo te voy a dar 15. No es esa la disputa es el producto. Mira, eso yo te lo voy a vender, eso te cuesta tanto y te lo puedo acomodar a tal cosa, te puedo dar tanto por tal precio, o la empresa tiene estas comodidades de pago, una cosa así, pero ya hay un precio establecido. Ellos lo que están es convenciendo al cliente de que se quede con el producto. Pero ya los precios están ahí. Ok. Te voy a dar un dato, Luis, para poder contextualizar un poquito más la idea. Eso que tú dices realmente, en verdad, tiene sentido desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, ciertos conocimientos. Yo me refiero más al tema de cuando tú vas a hacer negocio, por ejemplo, con un cliente, tú necesitas otras estrategias, vamos a decir, de marketing. O marketing no, porque marketing tiene que ver mucho con la manera en cómo tú vendes tu trabajo. Pero en el caso cuando tú te sientas con el cliente directamente. O sea, ¿nunca te ha pasado, por ejemplo, tú te sientas con un cliente y el cliente es una persona, digamos, difícil de tratar en el sentido de cómo tú tratar de venderle una idea o, por ejemplo, tratar de que te contrate desde el punto de vista, por ejemplo, de algún trabajo? Hay cosas que se dan en el asunto, por ejemplo, de la negociación directamente. Aspectos como, por ejemplo, la parte monetaria, aspectos, por ejemplo, como con la parte de diseño, y más que nada en la parte monetaria, porque esa es la parte que estamos discutiendo ahora mismo, que muchas veces se le hace muy difícil a uno, porque no hay como una enseñanza completa para ese mercado.
O sea, no hay una materia en la universidad, por ejemplo, que sea, por ejemplo, directamente para eso. No la hay. O sea, para fines de negocio. Tú pudieras mencionar Negocio. o sea, de negocio no. Ahora, práctica de la arquitectura es lo más, vamos a decir, parecido a lo que estamos hablando ahora. Parecido. Porque Sí. ahí te dan algunos datos más o menos de eso, pero a nivel de negocio, o sea, negocio en sí, no. Entonces yo pienso que la parte de negocio es tan importante como la parte de diseño, porque después que uno pasa 5, 6, 7 años en una universidad, tú necesitas salir a hacer negocios, no a vender el diseño per se, porque el diseño se vende, vamos a decir, en tu histórico de proyecto, cuando tú estás trabajando y ese marketing que tú haces, por ahí más o menos que va más o menos mi idea. Pero entonces la parte de negocio, sí. la parte de negocio es la que tenemos algo. que como que centrar. Vamos arriba. Vamos a hacer un recorrido en las direcciones de las escuelas de arquitectura y a promover, a presentarle eso a los directores. Yo me imagino que ellos lo saben. El Sí, primero pero vamos a eso, visitar a Alexis López en la UAS, vamos arriba. Vamos arriba. que incluye negocio para arquitecto como materia. Negocio como arquitecto. Negocio para arquitecto como materia. Sí. Claro. Mira, ahí se puede meter, mira, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de hasta los portafolios, que hoy en día lo lleva uno a la parte de las redes sociales. Ya anteriormente era un portafolio, digamos, manuscrito, como si fuese un currículum vitae de proyecto, pero hoy en día tu portafolio está en las redes. Tú no haces nada con tener un portafolio físico, todo ya está digital. Entonces, comenzando por ahí y comenzando, por ejemplo, en cómo tú salir a la calle, cómo tú, por ejemplo, hacer planes en función a tu demarcación, visitar clientes, ofrecer el servicio, hacer ese trabajo, por ejemplo, de marketing uno mismo, porque uno mismo que tiene que hacerlo, no es más nadie. Entonces, tú eres que tiene que venderte, como decía el ahí arriba. Claro, uno tiene que hacer el trabajo de venderse uno mismo. Sí. Entonces, lamentablemente, si uno no lo hace así, uno no va a lograr nunca poder conectar con un público que es el que uno está buscando. Es probable que los que no tengan portafolio realizado, como dicen muchos expertos en las investigaciones que he hecho, tal vez tú no tengas un portafolio hecho de proyectos reales, pero sí tú has hecho muchos trabajos, ya sea en la universidad o en lo que tú quieras, o en tu tiempo libre, que tú te sientes, hagas un diseño y lo levantes 3D y exporte imágenes renderizadas. Eso te sirve como portafolio. Con eso tú puedes comenzar a vender tu trabajo. Porque Sí, eso necesitas tú. Es correcto. Entonces es una parte positiva que se puede tomar de ahí. Y la parte de venderse, cuando un cliente te contacta, ya tú tienes casi el 50% ganado. Solamente tú tienes que convencerlo a lo que él quiere. Difícil También es cuando alguien te recomienda que esa persona no te conoce, a la cual tú vas a visitar, ahí sí tú tienes que venderte de verdad. Pero ya cuando te contactan, mira, yo quiero que tú me hagas tal cosa, ya ellos han visto qué es lo que tú estás haciendo. Ahí tú tienes la mitad del pleito ganado. También eso sí. ayuda, eso ayuda. Puede dar Vamos al plano. En Argentina. Ya yo te voy a decir, no. Vamos a entrar a eso, vamos a caer atrás a ese asunto con los directores, por ejemplo, de las escuelas de arquitectura, y vamos a darle, porque realmente eso pudiera ser, por ejemplo, una implementación que poco a poco se comiencen a hacer en las diferentes universidades, porque, señores, la parte que tiene que ver, por ejemplo, con los negocios es tan importante como el diseño en sí. Continúa. Claro, que nosotros tenemos que sobrevivir. Así es. Ya para cerrar el tema, a menos que surja otra inquietud, en Argentina, esta parte que yo leí fue de México. En Argentina, ellos cobran por el proyecto $35 el metro cuadrado de diseño. Sí. La dirección, $25 el metro cuadrado. Y la parte de los impuestos y los gastos, $15 el metro cuadrado. Eso depende ya del municipio donde se va a realizar la obra. La parte de los impuestos y eso, y los permisos. Pero mira qué alto está eso. $35. Estamos hablando de que eso es allá en Argentina, quizás por eso. Sí, ellos son europeos. Y saludos a la gente de Argentina. Ay, cógelo.
Bueno, nos quedan unos cuantos. Wow, nos tomamos 35 minutos en ese tema. Es que es No, demasiado está bien, apasionante. está bien, está bien. Hay que Está darle bien. candela a eso, hay que darle candela. Yo no sé si te quiere tocar la parte de las 100.000 viviendas que No, propone porque el candidato del PLD. yo estoy esperando eso de hace rato. Yo estoy esperando eso de hace rato. Vamos ¿Qué a esperamos? hablar, ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? No esperamos nada. Bueno, vamos arriba. Ve, Luis, mira. la mayoría, sí, No, Dime. adelante, adelante, dele. que la mayoría de los amigos que nos están sintonizando ahora, me imagino que ya han escuchado y han leído parte de la propuesta del candidato del PLD, que yo le vivo diciendo a los arquitectos específicamente y el sector construcción completo, que tienen que estudiar la propuesta de los candidatos para poder saber qué es lo que van a proponer ellos y saber con qué lo van a atacar, porque todas las propuestas, todas las leyes y todos los asuntos afectan directamente o indirecta al sector construcción. Entonces, este candidato ha propuesto 100.000 viviendas en 4 años. Una cosa bastante alta. Si nos ponemos a hacer una comparación, Ciudad Juan Bosch, que es un proyecto que va a contar con 25.000 viviendas, tiene casi 8 años, ¿verdad? Creo que 8 años ya, o casi. No, yo creo sí, tiene que tener, porque el proyecto comenzó casi al año y pico, casi 2 años después de iniciar el gobierno del presidente Medina en el 2012. Tiene que tener como casi 7 y pico, casi 7, más o menos. Y hasta la fecha creo que no se han construido 7.000 viviendas. Entonces, hay una persona que 7.000 de 25 en 7 años. Hay una persona que hizo una publicación y dijo que como ese proyecto se va a repartir a nivel nacional en los 248 municipios que tiene el país, va a contar con concursos que cada ingeniero, cada arquitecto solamente podrá optar por 3 edificaciones de esas. Un edificio va a tener 4 niveles, 8 apartamentos por nivel, serían 24 apartamentos por cada ingeniero. Y el cálculo dio que anualmente se pueden construir a nivel nacional 27.000 y pico de viviendas. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Ok. Entonces, si multiplicamos eso por 4, da 111.000 y pico. Sobrepasa la cantidad que él propuso. Pero ahí no se está contando los tiempos, ¿cómo se llama? La temporada ciclónica, vamos a ponerla así. El mal tiempo. No se está contando los días feriados. Se va a trabajar 24 horas todos los días de la semana. Claro. El presupuesto no se puede detener tampoco, si se quiere cumplir esa meta. Es por eso que yo digo que está muy ambicioso el proyecto. A nosotros nos conviene, porque le abre la posibilidad a muchísimos profesionales de continuar participando. Claro. Y qué bueno que se haya tomado el sector construcción para reactivar la economía. Porque como lo hemos dicho anteriormente, es el tercer sector que más aporta al PIB. Pero hay un sinnúmero de cosas que a mí no me cuadran con esa suma con esa cantidad de vivienda que se va a construir. No, por ejemplo. No, ya la dije, el clima, los factores, dinero, exacto, el dinero. No es verdad que ese dinero va a estar ahí. Lo más importante es el dinero, porque yo te voy a decir algo, Luis, ahora que tú tocaste el tema. El ejemplo más palpable lo tenemos con el 4% de la educación y la implementación de todas las escuelas a nivel, vamos a decir, de todo el territorio nacional. O sea, se han construido escuelas en casi todos los lugares, en casi todas las provincias. Yo diría que en todas. Yo creo que no faltaría ninguna. En todas, ¿verdad que sí? Entonces, sabemos y conocemos de que hay un problema tangible con relación a la logística de pago, con relación a las tardanzas de pago. Y no hace mucho, ¿te acuerdas del ingeniero Rufino? ¿Qué pasó por allá? Y las protestas también que tenían ellos, en este caso, con el asunto del pago y todo lo concerniente con eso. Que por cierto, el CODIA, no hace mucho, sorteó unas comisiones con relación a eso para poder hacer las verificaciones posteriores a las culminaciones de esas obras, para poder determinar si realmente se hicieron tal cual como estaban en los planos y en los presupuestos. O sea, con la finalidad en este caso de pagarle.
O sea, ahí hay un tema realmente que yo entiendo que si lo van a hacer vendiendo la idea de que van a lograr eso con las mismas vicisitudes que se tienen a nivel de lo que es el pago y también con la parte impositiva que es luego el que uno esté cacareando de que se culminen ese tipo de pagos. Yo no creo que vamos a llegar a buen término. O sea, para nada, para nada. No. Yo bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si solamente no se quedan en promesas. Saludos para el arquitecto Anderson, mi hermano, compañero y colega de universidad. Hey. Futuro diputado, tiene mi apoyo. Vamos arriba. Vamos a construir esa candidatura con ustedes, hermano. Con el apoyo de ustedes. Vamos a ver de aquí en adelante si no solamente se va a quedar en propuesta. Ojalá y se reactive a través del sector construcción, que eso a nosotros nos conviene. Pero 100,000 viviendas, no, los números a mí no me dieron. Es que no van, Luis, eso realmente para mí eso es un asunto de vender. Eso es como cuando tú estás diciendo como que tú tienes todo lo que, o sea, todo lo que una persona puede necesitar a nivel de servicio, tú lo tienes. Y tú quieres te vender, por ejemplo, como el Pop Pony de la matica. Eso es el asunto. Déjalo ahí. Oye, yo no puedo decir, por ejemplo, de que no es esa la intención, por ejemplo, de vender, porque tenemos que ser objetivos, no podemos decir las cosas realmente de que queriendo tapar el sol con un dedo. Y la realidad es que ningún gobierno en el pasado ha hecho una hazaña como esa de esa naturaleza. Es muy, oye, para tú poderlo hacer, tú tienes que concentrar toda tu estructura económica en ese proyecto. Y no es verdad que van a concentrar toda la estructura económica en ese proyecto, porque para eso tú necesitas inclusive hasta de una, ¿qué te digo? Quitar todos los presupuestos que se tienen en cada asignación de los ministerios del gobierno. Y eso no se puede, porque no, se descuidan los sectores. Se descuidan los sectores. Otros sectores se descuidan si se destina todo a uno solo. Exactamente. Entonces, ¿qué yo digo, por ejemplo, con eso? Ah, muy bien, quieren vender ahora la idea de que van a hacer eso. Como tú dijiste al principio, a nosotros no conviene eso. Por cualquier lado que tú lo quieras poner, no conviene, porque somos la clase que va a trabajar esos proyectos. Pero también somos la clase que vamos a ser perjudicados cuando no aparezcan los cuartos. Si no aparecen los cuartos para pagar esos proyectos, no estamos en nada. O sea, querer vender eso ahora como una propuesta, perfecto. No, excelente. Ahora, vamos a hablar de la otra parte entonces ahora. ¿Cómo vamos a resolver el tema ese de los pagos? ¿Cómo se va a hacer eso? Para garantizar realmente en el tiempo que esos trabajos se puedan realizar. Porque le van a hacer un paro un día de esto a esos proyectos. Y entonces ahí sí es verdad que la cosa se va a poner difícil. Sí. Ingeniero Naldo. Saludos para el ingeniero Naldo. Nuestro amigo Naldo acaba de hacer entrada al live de todos los domingos. Mire, pasando al otro tema, ya nos quedan 17 minutos, más o menos. Ajá. En mi último episodio del podcast, el tema fue: ¿puede un programa 3D sustituir a los arquitectos? Algunos me escribieron en Facebook, en Instagram, otros me escribieron privado, otros en chat. Tuvimos unos debates interesantísimos. Unos dicen que es imposible, otros dicen que sí, a través de la inteligencia artificial. Bien. Es un tema interesante. Lo que pasa es que hay muchas plataformas ya, pero una que la vi recientemente, que fue por la que me motivó a hacer el episodio, que se llama Ashampoo 3D Cat 7. Ellos van por la edición número 7. A modo de relajo, eso es para hacer un lavado de... Por eso que le ponen a shampoo. Para hacer un lavado entre los arquitectos y sacarlo todo de ahí. ¿Cómo es el asunto? Con shampoo 3D. Sí, eso es como un metamensaje para... Pero nada, continúa. Entonces, cuesta $30. Tiene un sinnúmero de opciones eso, que tú puedes realizar a través de ese programa. Y lo más interesante y que me llamó la atención fue que promueve de que tú no tienes que ser un profesional de la construcción ni de la arquitectura
para tú realizar tu vivienda de tu sueño. Solamente con la medida del solar y los espacios que tú quieras o lo que tú desees implementar, tú puedes levantar tu vivienda, colocándole los cimientos, las puertas, ventanas, techo, el área verde, y ya, realizaste tu proyecto, lo puedes dar para allá. Okay. Yo lo veo en parte bien, pero para mí no tiene, vamos a ver, ¿cómo le digo? No es real, porque hay personas que creen que porque tienen 3 líneas en una plataforma, en un programa, ya pueden diseñar su vivienda, ya no necesitan un arquitecto, no necesitan a nadie. Y eso no es así, Okay. señores. Hay un conocimiento previo del arquitecto que no lo tiene ese tipo de programa. Ahora, si hablamos de la inteligencia artificial, eso es otra cosa. Porque Claro. a la inteligencia artificial, el ser humano le va introduciendo un paquete de información donde ella misma se va alimentando y retroalimentando a través de las experiencias adquiridas y puede realizar, sin necesidad de un ser humano, una función en específico. Eso sí. Pero ese tipo de plataforma, no, eso no. Hay que tener cuidado con eso, con promover ese tipo de cosas. Te voy a poner un ejemplo, Luis, de eso. Las viviendas que mayormente se hacen a nivel informal cuentan con casi todas las condiciones que tú mencionaste ahorita, a diferencia de que no lo hacen utilizando ese tipo de aplicaciones, o sea, de programas. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando una persona intenta hacer una casa, casi siempre la hace con todas las desproporcionalidades que tú te puedes imaginar. Fíjate, en una casa de, vamos a decir, en, qué sé yo, un campito, en un barrio, lo que sea, sin ánimo de denostar ni decir realmente la posibilidad de que tenga cada quien, pero en este caso voy a hablar del espacio, no de otros detalles, para que no se vaya a malinterpretar el comentario. Pero fíjate cómo a los espacios se le dan proporciones totalmente inadecuadas. A las cocinas se le dan proporciones que no van de acuerdo a lo que es, por ejemplo, el uso ergonómico de los espacios. A las habitaciones a veces las hacen más pequeñas de la cuenta, quizá pensando que cuando las hacen, por ejemplo, si tú te fijas, los espacios cuando no tienen los mobiliarios se ven grandes, y a proporción visual tú puedes ver, por ejemplo, un rectángulo y tú decías, no, pero aquí me cabe bien todo lo que yo necesito. Pero cuando tú le metes, por ejemplo, una cama, le metes, por ejemplo, un closet, le metes, por ejemplo, otros, vamos a decir, mobiliarios, ya entonces el dormitorio o el cuarto se te hace muy pequeño. Y cuando tú vienes a ver lo que tú pensaste que tú puedes... No entra del agua, así, mira. Sí. La cama parada y cuando la cuerda ya choca en la pared, se queda ahí. Óyeme, uno se ríe, pero es la verdad. Entonces, sí. Ese desconocimiento en cuanto a lo que es la proporcionalidad del espacio es lo que muchas veces la gente no conoce. Muchas veces no, la gente no conoce eso porque en las universidades se nos da mucho el manejo de la ergonomía, que no es más que el conocimiento de lo que son, por ejemplo, los espacios en función del ser humano y cómo el ser humano, por ejemplo, puede sentarse sentarse, por ejemplo, en una silla cómodamente, los espacios mínimos para tú poder tener circulación, las camas, cómo tú poderlas posicionar en un espacio donde quepa bien, ¿verdad? Y, o sea, todo. Entonces, te pongo el ejemplo así como tan detallado para que más o menos la gente tenga la idea de que cuando quiere utilizar una plataforma o un programa de computadora, un programa de diseño, esa es la palabra, un programa de diseño, para pensar, entre comillas, de que no, yo me lo voy a comer aquí diseñando para hacer mi casa. En realidad lo que está cometiendo es un error en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, la implementación del uso. Para lo que quizás la persona pudiera utilizar vamos a decir, el programa, o en este caso el asunto de diseño, es quizás para conceptualizar alguna idea. Que tú digas, mira, yo quiero ver si esto me puede funcionar, y que te pase la idea a ti. Eso es lo ideal, porque no podemos negar, por ejemplo, que la persona no lo va a utilizar. O sea, tú no puedes quitarle, por ejemplo, el derecho que tenga quien sea que lo quiera utilizar, a que lo utilice. Ahora, inevitable. Si lo utilizó y lo implementó, como dice uno en buen dominicana, la macó. ¿Sabe por qué? Porque después se va a lamentar. Oye, se va a lamentar después cuando tenga que vivir en un espacio, como dice uno, un cuchitrín, en donde no le quepa nada. Entonces se va a poner la mano en la cabeza y va a decir, ay, pero ¿y qué fue lo que hice? Lo va a hacer tarde, lamentablemente. Yo tengo un primo que recientemente utilizó una de esas plataformas. Sí, no esa misma. Y me envió la planta.
Mira, si yo quiero construir esto en tal sitio, cuando yo lo veo, yo, ay, mi madre, una puerta de 1.40. Pero era un almacén que iba a ser. Yo no sé, una ventana de 50 centímetros, una habitación inmensa, un pasillo sin fin, el closet con una pared cruzada, que es como si fuera, a ver si lo puedo explicar. Tengo la habitación, ¿verdad? Okay. El closet tiene el muro completo y genera un pasillo en la misma habitación. Es como si fuera un walk-in closet, pero no un walk-in closet. Tiene la dimensión del closet, pero entonces generado como un pasillo. Una vaina de 70 centímetros que tú te tienes que meter para buscar la ropa por ahí. Y yo, pero mi hermano, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Envíame las dimensiones del solar y yo te voy a acomodar esa idea que tú tienes. Y vamos a irla trabajando. Inclusive, Luis, yo le voy a agregar algo a lo que tú estás diciendo ahora. La gente no sabe, por ejemplo, que nosotros, en pocas palabras, hacemos magia con los espacios, porque nuestro trabajo es justamente el de optimizar, el que todas las áreas que se pueden acoplar en un espacio determinado se puedan tener conforme a lo que son, por ejemplo, los espacios mínimos y conforme, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, los posibles mobiliarios que se pueda tener. Cumpla con las necesidades requeridas. Con las necesidades requeridas. O sea, imagínese, por ejemplo, que usted va a visitar IKEA y usted ve, por ejemplo, un cuarto, de esos cuartos que tienen ellos casi, o sea, una vivienda casi rectangular, que tiene, por ejemplo, algunos 50 o 60 metros cuadrados, donde tienen, por ejemplo, baño, cuarto, sala, y de todo eso. Hay una de 34 metros cuadrados. De 34. Es la que está ahí, como exhibición. Eso tiene 34 metros cuadrados. Pero está chulísimo eso. Genial. Chulísimo. Genial está eso. Sí. A mí me encantan ese tipo de espacios minimalistas así, porque son espacios que tienen todo. O sea, todo lo que tú necesitas. Tú no desperdicias nada de lo que es el espacio. Así es. Un aporte con relación a los honorarios. En España, yo lo había dicho anteriormente, pero ahora lo confirmé. Para el 2006, ellos eliminaron un estándar de cobros de honorario. Y lo que hicieron fue dejarlo libre para cada arquitecto. Cuando tú dices ellos no tienen una tabla. Cuando tú dices un estándar de cobro, es un estándar en función a lo que habíamos hablado en estos días, de que exista un mínimo, un parámetro, digamos, intermedio y un parámetro quizá como el tope máximo para lo que son, por ejemplo, proyectos quizá complejos, algo así más o menos. Sí, ellos lo dejaron libre. Okay. Como se dice, a consideración de cada firma. El trabajo que tú ejerzas en tal proyecto, tú cobras lo que tú entiendas que tú debes cobrar por eso. Ok. Eso que lo habíamos debatido, tiene sentido por un lado, pero por otro lado, crea una competencia desleal automáticamente. Realmente yo no sé si es que no estamos caminando en el mismo sentido, o si es que estamos tratando de hacer cosas diferentes. Pero hay que entender que si uno no tiene, por ejemplo, una tabla que uno puede inclusive hasta promocionar, en el sentido de que tú le digas al cliente, mire, esta es la tabla de honorario que existe ahora mismo en la actualidad. Tu proyecto entra en tal condición, como lo que hablábamos en estos días, de que si tú quieres, por ejemplo, digo, si lo hay o si lo hubiese, o alguna tabla donde el cliente, por ejemplo, pudiera hacer su solicitud tipo custom, o sea, yo tengo un proyecto de tantos metros cuadrados, mi cosa es esto, o sea, como si tú te metieras a la Secretaría de Trabajo y tú comenzaras a meter la información para tú saber, por ejemplo, cuánto sale tu liquidación, algo así para que la gente lo entienda, en donde la gente pudiera tener fácilmente un promedio. Y en función de ese promedio, tú buscar entonces ya un profesional que pueda quizás o hacerlo igual de ese monto o quizás un poco más económico en función de lo que tú puedas negociar. Algo así. Dice el arquitecto, el compañero Anderson, que el detalle es que nosotros los dominicanos compramos mobiliario demasiado grande y después no nos cabe en la casa. Es verdad. Eso también. Y óyeme, Anderson, tú sabes que ahora que él lo dice eso, Luis, nunca tuvo, o sea, no que te ha pasado, pero yo no sé si ustedes han escuchado casos en donde las personas, por ejemplo, no hacen la asesoría
en función a lo que son, por ejemplo, vamos a decir los espacios. Ejemplo, quieren meter, por ejemplo, un juego de comedor por una puerta quizás en un edificio, o quizás, por ejemplo, no pensaron en dejar alguna puerta principal y entonces se topan con la situación después que ya tienen todo hecho, de que quieren, por ejemplo, entrar algo. ¿Y tú sabes qué tienen que hacer? Tienen que romper. Sí. Yo he visto ya 2 veces esos casos. Tienen que romper lo que tienen para poder entrar lo que ya compraron, porque no tienen la manera de cómo hacerlo. O sea, no hay forma de cómo tú entrar a algo si no cabe, viejo. Tienen que romperlo. Ustedes saben, y la mayoría lo sabe, la modalidad que se está utilizando ahora es que le dejan una ventana libre o una abertura a la herrería de la terraza o de la galería, Sí. para que puedan meter las cosas por ahí, porque no van porque sabe que el dominicano, como dice no, Anderson, compra su vaina demasiado grande y no le van a caber por la puerta tradicional. Mira lo que dice Anderson. Anderson, es que eso es parte de lo que uno vive día a día. Y en el caso, oye, en el caso de Anderson, él está diciendo una ventana, como tú, Luis, pero yo vi que tuvieron que romper un hueco. Oye, viejo, Mira, romper un hueco. Vamos a decir, no, porque oye, ¿qué pasa? La puerta tenía como casi 1 metro. Quizás con los marcos y eso se redució un poco. Pero habían comprado un mobiliario que era demasiado grande. Y después que tú compras un mobiliario, tú no lo vas a devolver, porque ya está ahí. ¿Tú sabes qué tuvieron que hacer? Tuvieron que mandar a romper el hueco de la puerta, porque realmente era para una nueva, para una nueva, vamos a decir, era una mudanza. Y cuando tuvieron que romperlo, tuvieron que adaptar entonces el hueco a mandar a hacer otra puerta. Lo hicieron rápido, relativamente rápido, en menos de 3 días, casi en 2 días. Rompieron eso, mandaron a hacer la puerta, la prepararon e hicieron el marco completamente nuevo. Pero lo hicieron justamente porque, o sea, lo hicieron así porque sabían que si no lo hacían así en el momento, como quiera deben tener que hacerlo más hacia adelante, porque ya sea para entrar ese mueble o otra cosa, tenían que romperlo. O sea, era inevitable, porque no tenían el balcón, que a veces tienen los edificios, para entrarlo por el frente. O sea, por eso me gusta los mobiliarios de la tienda de la Kennedy. Yo le hemos dado demasiada payola. Son desarmables. Tú lo puedes desarmar, lo entras en una caja y luego lo sacas en otra caja. Exactamente. Simple. Eso es lo más fácil. Es un palo. Nos quedan 3 minutos. Se nos quedó el tema de los cobros de los levantamientos. Rápidamente. ¿Tú sabes que yo te puedo acotar? Ajá. Sí. Que el caso de los levantamientos, lo que no tenemos es una cultura de servicio para el levantamiento. O sea, estamos muy mal acostumbrados a pensar que hacer el levantamiento no corresponde como parte de la actividad de cobro del trabajo en sí. Entonces queremos vender el servicio como parte de lo que es, por ejemplo, la propuesta o lo que sea, sin ni siquiera el cliente contratarte para eso. O sea, el cliente no está contratado, te está diciendo que quiere hacer alguna modificación y tú de una vez le dices, no, yo tengo el levantamiento. Eso es como una manera como de introducirte con el cliente, como para ganarte el espacio de una vez, como para bucear de una vez mismo. Pero ¿qué pasa? No, óyeme, yo entiendo eso de cada quien, o sea, porque nadie puede negar que en su momento... No, porque miren, yo no puedo hacer la excepción, hasta yo lo he hecho en su momento. O sea, vender sí, todos, porque esa es la realidad. No, aquí no somos santos. Aquí todos, aquí de alguna manera uno u otro en un momento lo ha hecho. Pero no debe de ser. No debe de ser, porque ¿qué pasa? Desde que tú sales de tu casa, no quedan 2. Desde que tú sales de tu casa y sales, por ejemplo, a trabajar, como dice este muchacho. Un minuto no queda. Un par de segundos no quedan. Bueno, pues entonces vamos a cerrar ahí, hermano, para que no nos corte el live. Sí, para terminar ese tema, solamente decir que yo creo que eso se divide en 2. Levantamiento a terrenos y levantamiento a construcciones ya hechas. Así es. Eso tiene que tener 2 precios muy diferentes con relación a ese tipo de trabajo. Señores, llegamos a la parte final de la transmisión de hoy. Arquitectura Radial Live, Gleniel Morel y Luis Taveras se encontrarán con ustedes nuevamente la próxima semana. Hernán Dimitri, mi hermano, te uniste tarde, ya vamos a cerrar. Pero el próximo domingo nos encontramos de nuevo. Estaba interesantísimo el tema de hoy. Hernán es ingeniero. Hernán es ingeniero. Sería bueno invitarlo en algún momento para hablar de ingeniería. Hermano, saludos. Ya tú sabes entonces. Hasta el próximo domingo.
Un placer, señores, y muchísimas gracias.